Muy buenos días, mi nombre es Mireya Arteaga Dirso, yo soy comisionada presidenta del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, el IMIPE, que es un órgano garante de transparencia en este país, México. En esta mañana les saludo con respeto a todas las personalidades de Iberoamérica con las que me encuentro interactuando y también saludo con mucho cariño y respeto a todos los asistentes a este congreso o seminario internacional. Es para mí un honor ser participante en esta mañana y quiero comentarles que mi participación versará en torno a la transparencia como una herramienta de combate a la corrupción. Para ello es importante señalar que el antecedente primigenio que tenemos en este país data del año de 1977, cuando a partir de una reforma constitucional se reconoce al derecho de acceso a la información en una especie de derecho general a través de la libertad de expresión. Esta libertad de expresión queda meramente establecida como un principio general constitucional, dado que hasta ese momento no existía ley alguna por la cual pudiéramos nosotros saber de qué manera íbamos a ejercer esta libertad de expresión aquí en México. Por otra parte, vale la pena señalar que actualmente nuestro artículo 6º ya determina o engloba el derecho a la libertad de expresión a partir de lo que se reconoce como un derecho a la información, lo cual conlleva a que todos los mexicanos y todas las mexicanas podamos acceder a la información pública que es originada por cada uno de los entes públicos del país. Si bien es cierto, nosotros hemos estado trabajando en un principio con un derecho fundamental como era el derecho de petición, que no es otra cosa más que la autoridad que pueda responder a lo que se tenga como duda a partir de las actividades que se están ejerciendo. También es cierto que viene a consolidarse otro derecho en el artículo 6º constitucional, desde esta fecha que les comentaba, 1977, para dar nacimiento al derecho de acceso a la información pública. Hemos de comentar que a través de los años este derecho a la información, pues bien se tuvo únicamente, como ya se había dicho, como un principio, pero que conforme fue evolucionando el tiempo, también en México nació un movimiento a través del cual a principios de este milenio se reconoció como una manera de vivir la democracia en el país, este derecho de acceso a la información. Y es así como un grupo de impulsores reconocido como el Grupo Oaxaca empuja en el año 2001 que exista ya una ley que venga a regular lo establecido como un principio general en este artículo 6º, el denominado Grupo Oaxaca, en donde reconocidos académicos y juristas se dan cita para empujar en el Poder Legislativo a nivel nacional y a nivel federal esta herramienta tan importante del combate a la corrupción, como se ha venido a consolidar, por una parte, la obligación de transparentar de las instituciones públicas frente al derecho de acceso a la información de toda la sociedad mexicana. Hemos también de reconocer que a la par que se han dado reformas en materia de transparencia, también se han dado reformas en materia de combate a la corrupción, y esto no viene de apenas, sino que viene también teniendo un entramado de antaño. Y bueno, debemos empezar por decir que se ha construido en México una agenda de la transparencia que se toma como un instrumento que pretende desarrollar una estrategia transversal para ponderar y para consolidar tanto la honestidad con la que tenemos que trabajar todos los servidores públicos. Dentro de esta agenda de la transparencia, hemos de decir también a lo largo de las charlas que vamos a tener que se han consolidado instituciones como esta a la que yo pertenezco, que se denominan órganos de transparencia en el país. ¿Qué es lo que se hace dentro de estas instituciones? Pues sobre todo y fundamentalmente garantizar el derecho de acceso a la información a toda la sociedad, y por otra parte ayudar en este tema de culturizar en materia de transparencia a los servidores públicos para completar este círculo que tiene que ver precisamente con una consolidación de la democracia y con un combate a la corrupción a través de poner en la palestra pública todo lo que generamos y desarrollamos dentro del servicio público, que implica, entre otras cosas, pues bueno, a saber, 2 niveles de gobierno, 3 niveles de gobierno más bien,
a través del gobierno federal, el estatal, el municipal y por otra parte los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y además se vienen a incluir en esto tanto las autoridades municipales como todos los organismos desconcentrados y descentralizados. Y recientemente también se incorporan al tema de transparencia los sindicatos y en muchas partes del país también los partidos políticos. Que bueno, que algunos ya los teníamos establecidos como entes que tenían que transparentar su actuación, pero en otras entidades federativas del país no se había hecho. A partir de ello debemos ver que ha existido también una evolución de la transparencia en México. Podemos detectar y determinar que existen tres generaciones del tema de la transparencia. La primera, que únicamente determinaba que la sociedad pudiera tener alcance y pudiera conocer qué estábamos haciendo, para qué lo estábamos haciendo y cómo estábamos haciendo la función pública. Esto es, en un primer momento, a partir de lo que les comento del año de 1977, y se consolida por ahí del año 2001. En una segunda generación se viene a determinar también la transparencia como un tema que nos va a permitir resolver y generar política pública. Es lo que se ha denominado transparencia focalizada. ¿Qué quiere decir esto? Que la autoridad, con toda esta información que la sociedad ha ido preguntando o ha ido solicitando, va generando puntos rojos que le sirven de referencia para el establecimiento de políticas públicas dentro de la función que esté llevando a cabo. Por otra parte, tenemos la transparencia de tercera generación, que es en donde nos encontramos en este momento en este país de México, y que consiste propiamente en que además de acceder a la información, es decir, tener un derecho a saber, y además de que la autoridad se dé cuenta que esta información que está generando y que se está entregando a la sociedad y se está poniendo a la vista de la sociedad, le sirva para tender un puente de colaboración entre sociedad y gobierno. Este es el punto en el que nos encontramos y bueno, también a manera de introducción hemos de hablar un poco de lo que yo les comentaba ya, que existen reformas en materia de transparencia y combate a la corrupción que no únicamente se han estado dando en este momento. Si bien es cierto, en México ahorita estamos en el entramado de la creación, de la reciente creación de un Sistema Nacional de Transparencia y de la reciente creación de un Sistema Nacional Anticorrupción, también es cierto que ya habíamos tenido esbozos a lo largo del año 2000 y hasta la fecha. Y así podemos determinar que en el año de 1999 se da la creación de lo que en ese momento se denominaba Auditoría Superior de la Federación, que no es otra cosa más que el ente encargado de la revisión de las cuentas públicas de los entes gubernamentales del país. Por otra parte, y a principios o a finales más bien del año 2001, también se da un esbozo de un programa nacional de combate a la corrupción y de fomento a la transparencia dentro de la administración 2001-2006. Ya para finales del año 2002 también tenemos la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que viene ya a consolidar lo que yo les comentaba, es decir, nadie podía actuar en el oscurantismo y todos estábamos obligados en el país a actuar conforme lo señalaba esta ley para poner a la vista de toda la sociedad lo que estábamos haciendo. En específico tiene que ver esto con el recurso público que nos es entregado para poder llevar a cabo nuestra función pública. En el año 2002 también se da la creación del órgano de transparencia a nivel federal, que en ese momento se denomina Instituto Federal de Acceso a la Información. Por otra parte, y ya yéndonos al año 2007, se da una reforma al artículo 6º constitucional, en donde ya se van estableciendo principios básicos constitucionales que van a venir a aportar un mayor soporte al tema de la transparencia y al derecho de acceso a la información. Para el año 2015 nosotros tenemos una reforma política a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en donde también se refuerza esta parte de la transparencia y con mayor ahínco se buscan herramientas y elementos a partir de los principios constitucionales que permitan en México combatir a la corrupción, que si bien es cierto y no es privativo de un solo país,
También es cierto que en México se ha estado batallando mucho con este tema y con el hecho de consolidar principios básicos, valores éticos básicos que penetren en cada uno de los servidores públicos para que podamos hacer frente y ver de frente también a la sociedad en este trabajo que estamos realizando. Por ahí del año 2015 también hemos de hablar de que en varias de las entidades federativas del país o de los estados del país se dieron estas reformas, se armonizó la reforma de la Constitución Federal con las constituciones locales y a partir de ello en el estado de Morelos, que es propiamente el que pertenece el instituto en el cual yo participo, se da esta reforma a la ley de transparencia y llegamos propiamente al momento que estamos viviendo en la actualidad, en donde yo les comentaba en un principio, se converge tanto en un sistema nacional de transparencia por una parte y por otra se llega a un sistema nacional anticorrupción. Podemos hablar entonces que las innovaciones constitucionales en materia de transparencia y de combate a la corrupción pueden señalarse en el hecho de que se está cerrando un círculo, de qué manera se está reforzando el tema de poner en la palestra pública todo lo que hace un servidor público por una parte, por otra parte se están reforzando también leyes tan importantes que tienen que ver con el tema de las responsabilidades de los servidores públicos para un mayor combate de estos actos de corrupción en que se suele caer por parte del aparato gubernamental, pero además en seguimiento también por parte de la sociedad a estos actos o posibles actos de corrupción. Por otra parte también se han dado mayores facultades al órgano de fiscalización superior para que en su momento las cuentas públicas puedan ser, además de revisadas, en su momento también se tengan suficientes elementos para poder en su momento sancionar a quienes hayan hecho mal uso de los recursos públicos o en su caso hayan cometido alguna conducta presuntamente ilícita que pueda dar origen a un delito de esta manera, ¿no? También cabe señalar que actualmente para este tema del combate a la corrupción se ha dado paso a una nueva generación en donde la ciudadanía ya participa en una especie de Contraloría Social, en donde además de ser espectadores de qué se está haciendo desde el gobierno para el combate a la corrupción, también entran a través de un consejo a formar parte de las entidades de corrupción, de combate a la corrupción, que van a venir a hacer frente a este tema dentro del país. Hemos de señalar en este contexto que es importante para nosotros partir de un diagnóstico de qué tenemos en México dentro del tema de la corrupción. Pues bien, varios estudios señalan que México es o ocupa el lugar 103 de 175 naciones en el tema de percepción de la corrupción, es decir, los ciudadanos mexicanos consideramos altamente corrupto al Estado mexicano. Por otra parte, se han hecho mediciones en donde se ha llegado a plantear que la corrupción tiene un costo del 9% del Producto Interno Bruto en México, que además equivale a 1.5 billones de pesos anuales, según datos del Banco de México y del Banco Mundial. Aquí en México se tiene muy recurrentemente una determinación o bien un modismo que se le llama mordida, y en donde pues bueno, no se refiere a otra cosa más el hecho de intercambiar alguna canonjía de alguna persona que esté dentro del aparato gubernamental con alguien de la ciudadanía a cambio de algún favor o de alguna prebenda dentro del servicio que se esté presentando. Y bueno, esto se calcula que cuesta alrededor de 165 pesos por persona. Aquí vale la pena señalar, y es importante también reconocer, que la transparencia ha sido el primer paso en México para combatir estos datos que yo de manera general les he proporcionado. Es decir, México tiene un reto por delante a seguir, pero se han dado los primeros pasos y el tema de la transparencia, como ya lo veremos en una próxima sesión, se ha venido a consolidar como una de las principales herramientas, en primera instancia, de colocar la honestidad como un principio ético básico del servidor público, pero por otra parte también ha hecho la invitación a toda la sociedad del Estado mexicano para que venga a sumarse al combate
de este lastre que no únicamente, repito, es un tema privativo del Estado mexicano, sino que se está dando a nivel internacional. Muchas gracias a todos por haberme escuchado y bueno, seguiremos profundizando en estos temas.